Hola, esta vez les traigo una nueva teoría, espero que la disfruten y si es así pueden apoyar esta teoría con un like o comentario, eso ayuda mucho a que mi canal crezca, pero sin más empezamos y espero que la disfruten. XXXXX. 10 años habían transcurrido desde aquel día en que Apolo, el dios del sol y la música, forjó a su hijo Naruto de su propia esencia y del poder solar. 10 años de un secreto cuidadosamente guardado, un hilo invisible que unía los destinos de un dios y un primigenio en ciernes. Durante esta década, Naruto había sido criado en el templo privado de Apolo, una joya oculta en la cima de una montaña recóndita, lejos del bullicio y las intrigas del Olimpo. Su existencia era un susurro en la brisa de la montaña, conocido solo por sus dos protectores, su padre, Apolo, y su tía, Hestia, la discreta diosa del hogar. Ambos dioses habían tejido una red de engaño para mantener la existencia de Naruto en secreto. Sus ausencias prolongadas del Olimpo eran justificadas con excusas plausibles, deberes divinos, inspección de santuarios lejanos, la necesidad de inspiración para nuevas odas. Nadie, ni siquiera el paranoico Zeus, sospechaba la verdad. Los demás olímpicos, absortos en sus propios dramas y romances, apenas notaron el cambio en el comportamiento de Apolo y Hestia. Después de todo, los dioses eran volátiles y sus caprichos, innumerables. Sin embargo, una sombra de sospecha se había cernido sobre la mente de cierta diosa de la caza. Artemisa, la hermana melliza de Apolo, había notado una peculiaridad. Desde hacía algún tiempo, el campamento mestizo no recibía nuevos hijos de su hermano. Esto era extrañamente atípico para Apolo, quien era conocido por ser uno de los dioses con la progenie más numerosa. Artemisa, con su agudo sentido de la observación, se preguntó si su hermano finalmente había recapacitado y había decidido abandonar sus incursiones con los mortales, un pensamiento que la complacía inmensamente. Aunque estuviera lejos de la verdad, Apolo simplemente ya no necesitaba buscar amantes mortales para concebir a su heredero, lo había creado él mismo. Naruto había crecido con la despreocupación innata de Apolo. Era un espíritu libre, con una risa fácil y una inclinación por la travesura que a menudo ponía a prueba la paciencia de Hestia. Apolo, con su habitual picardía, se había deleitado en introducir a su hijo en el maravilloso mundo de las mujeres, moldeándolo en una mini copia de sí mismo, un playboy en ciernes, encantador, seguro de sí mismo y descaradamente sinvergüenza. La reacción de Hestia ante la educación de Apolo había sido, como era de esperar, explosiva. La diosa del hogar, con su serena fachada, se transformó en una fuerza de la naturaleza. Apolo había recibido una paliza monumental, quedando postrado en cama durante una semana. Cuando otros dioses, curiosos por su repentina convalecencia, preguntaron qué le había sucedido, Apolo, con una mueca de dolor, había balbuceado algo sobre caerse de su carro solar. La verdad era que prefería la humillación de esa mentira antes que enfrentar otra embestida de su tía Hestia. A pesar del dolor, Apolo consideraba que había valido la pena, ya que su hijo era ahora una pequeña copia suya. En el campo de entrenamiento privado de su padre, Naruto, ahora de 10 años, se encontraba sentado bajo un árbol. El sol se filtraba a través de las hojas, pintando patrones de luz y sombra en su rostro. A pesar de la expresión de aburrimiento que cruzaba su semblante, en su interior, una emoción silenciosa, casi un zumbido, lo invadía. El día había llegado, su padre Apolo comenzaría su entrenamiento. Durante los últimos 2 años, su tía Hestia lo había sumergido en un vasto mar de conocimientos. Había estudiado sobre los diferentes panteones, las reglas y costumbres divinas, la historia del mundo y las intrincadas relaciones entre los dioses. Gran parte de esta información le había parecido aburrida, pero algo había capturado su atención y encendido una llama en su espíritu, los dioses de otras mitologías. Había devorado pergaminos y tablillas, sus ojos rojos brillando con el fuego de la ambición. Había leído sobre seres de inmenso poder, con los que algún día anhelaba medirse. Nombres como Thor, el bárbaro del trueno, de la mitología nórdica Susanoo no Mikoto, el dios de las tormentas y el mar, de la mitología japonesa Indra, el dios del cielo, las tormentas y la guerra, de la mitología hindú Hades, el dios del inframundo y la muerte, de la mitología griega Shiva, el dios de la destrucción, de la mitología hindú. También se había interesado en algunos primordiales, seres de poder y antigüedad inimaginables, a quienes en un futuro, le gustaría enfrentar. Pero primero, debía alcanzar la altura de los dioses antes de intentar medirse con un primordial. Naruto ardía en deseos de comenzar su entrenamiento. Quería estar seguro de que, al finalizar la instrucción con su padre, sería lo suficientemente fuerte como para luchar contra cualquier oponente. Sabía que Hestia,
siendo tan protectora, no estaría de acuerdo con su idea de viajar a diferentes panteones. Por eso, se entrenaría con tal dedicación que ella no tendría que preocuparse por él. Su fuerza sería su escudo, su habilidad, la prueba de su capacidad para valerse por sí mismo. Apolo se acercó a su hijo, su habitual jovialidad reemplazada por una seriedad poco común. Bueno Naruto, hoy te explicaré en qué consistirá tu entrenamiento. Naruto asintió, su rostro inexpresivo, pero su corazón latía con anticipación. Primero, entrenaremos tu poder divino, comenzó Apolo. Para ser más específico, la cantidad de este, cómo usarlo adecuadamente y las diferentes cosas que puedes hacer con él. Esto no debería tomar más de 2 años. Luego, te entrenaré en el manejo de las armas para que sepas usar cada una, pero tú elegirás en cuál arma quieres especializarte. Tomaremos 2 años para eso, continuó Apolo su mirada evaluando a su hijo. Después, aprenderás el arte de meditar, y Hestia te enseñará la historia del mundo, las costumbres, información de diferentes panteones y bla, 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 cosas aburridas pero necesarias. Eso no debería tomar más de 1 año, dijo Apolo, una sonrisa irónica en su rostro, sabiendo lo poco que a su hijo le gustaba leer, especialmente lo que consideraba aburrido y sin sentido. Una vez que eso esté hecho, tu cuerpo habrá madurado lo suficiente como para aguantar un buen entrenamiento físico de 4 años sin correr el riesgo de atrofiar tu crecimiento o desarrollo, dijo Apolo. Una sonrisa maníaca se extendió por su rostro, lo que preocupó a Naruto. El joven temía que su padre quisiera usar el entrenamiento físico para vengarse de las bromas inofensivas, según él que le había gastado. Luego, tomaremos otro año para que desarrolles algunas técnicas propias, aparte de las que te enseñaré. Y por último, te llevaré con una persona que estoy seguro puede ayudarte a sacar todo tu potencial y ayudarte inmensamente con tus dominios de Dios, concluyó Apolo, observando la atención de Naruto. Entonces, ¿cuándo empezamos?, preguntó Naruto, la inexpresividad de su rostro desvaneciéndose para revelar una chispa de entusiasmo. Apolo sonrió. Esa es la actitud. Y bueno, a tu pregunta, comenzamos ahora. 10 años después de ese día, el tiempo había transformado al joven Naruto. En una lujosa habitación de un templo que emanaba un poder antiguo, se podía ver a un joven de 20 años. Su cabello rubio, ligeramente alborotado, enmarcaba unos ojos de un rojo tan intenso como la sangre, pero ahora con un brillo maduro y profundo. Llevaba un collar formado por dientes de oro, un adorno tribal que hablaba de fuerza y dominio. Su torso estaba desnudo, revelando un cuerpo perfectamente esculpido, marcado por años de riguroso entrenamiento. Marcas rojas con un extraño diseño, como venas de energía, recorrían su piel, vestigios de su herencia divina y el poder que ahora controlaba. En la parte inferior, vestía una especie de armadura dorada, flexible y ligera, que se complementaba con varias placas doradas alrededor de su cintura y una capa roja corta que ondeaba con cada movimiento. Guantes sin dedos, también dorados, cubrían sus manos, dejando libres sus poderosos puños. Este era Naruto, ahora un hombre, con la esencia del sol danzando en sus venas, a punto de embarcarse en el siguiente capítulo de su viaje. Estaba empacando sus pertenencias, pues Apolo le había dicho que, tras completar su entrenamiento, lo llevaría con una persona que lo ayudaría a dominar sus dominios divinos. Su padre no le había revelado la identidad de esta persona, deseando que fuera una sorpresa. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Naruto fue a abrirla, encontrándose con su tía Hestia, quien le dedicó una sonrisa dulce y gentil. Naruto la dejó pasar de inmediato. No es que me moleste tu presencia, pero ¿qué te trae por aquí, tía Hestia?, preguntó Naruto, la curiosidad en su voz. Hestia hizo un puchero cariñoso. Comillas, ¿acaso no puedo venir a despedirme de mi sobrino favorito? Su tono era juguetonamente indignado. Naruto sonrió, una oleada de orgullo inflando su pecho por ser llamado el favorito. Escuché que Apolo te llevará con una persona para que te entrene, dijo Hestia, su voz adoptando un tono de leve preocupación. Sí, me lo dijo cuando empezamos mi entrenamiento, aunque no ha querido decirme quién es esa persona, respondió Naruto, una pizca de fastidio en su voz. Le había preguntado a su padre un sinfín de veces, pero siempre recibía la misma sonrisa burlona y la exasperante frase, oh, solo espera que llegue el momento. Últimamente, había llegado a odiar esa frase. Tengo una idea de quién puede ser, y no te lo diré. Eso arruinaría la sorpresa, dijo Hestia,
divertida, mientras observaba cómo la esperanza en los ojos de Naruto se desvanecía. Naruto suspiró. Primero su padre, y ahora su tía. ¿Quién era esta persona misteriosa? Negó con la cabeza. Ya no valía la pena esforzarse por encontrar una respuesta, pronto lo sabría. Estia se acercó y abrazó a su sobrino, quien ahora era mucho más alto que ella. En su forma de loli pechugona, y no hay imagen para ustedes, cochinos. Vayan y busquen ayuda de Dios. Y por si las dudas, es la forma de Estia de Danmachi por si acaso, cochinos. Naruto apenas le llegaba al pecho. Te deseo suerte, Naru-chan. Asegúrate de cuidarte y no sigas los pasos de Apolo, dijo Estia, lo último con una sonrisa demasiado amable que a Naruto no le gustó. Él asintió, viendo claramente a través de esa sonrisa excesivamente dulce. Bueno Naru-chan, tengo que retirarme al Olimpo. No nos volveremos a ver en unos cuantos años, dijo, dándole una última sonrisa antes de desaparecer en una llamarada de fuego que se disipó en el aire. Naruto ya había recogido todas sus pertenencias, almacenándolas en un círculo mágico que había aprendido a controlar. Salió del templo en busca de su padre, quien lo esperaba en la entrada. ¿Ya estás listo?, preguntó Apolo, con una sonrisa amplia y juguetona. Sí, ya podemos irnos, respondió Naruto. Apolo se acercó y puso una mano sobre el hombro de Naruto. Un brillo dorado los rodeó por unos segundos, y luego, ambos desaparecieron en un haz de luz. Naruto miró un poco confundido el lugar donde habían aparecido. Era una isla flotante, suspendida en el aire, que, en su opinión, se veía muy cool. La isla no era grande, pero estaba cubierta de una vegetación exuberante y coronada por un solo templo, inmenso y majestuoso. Vio que su padre comenzó a caminar hacia el templo más grande de la isla, y lo siguió. Caminaron durante unos minutos hasta llegar a las puertas del templo. Estas se abrieron por sí solas, revelando una gran sala decorada con oro y mármol del más precioso, que brillaba con una luz cálida y constante. En el centro de la sala, había un gran trono de piedra pulida, donde alguien estaba sentado. Naruto lo reconoció de inmediato, gracias a los libros de historia que Estia le había hecho leer. Este era Helios, el dios Titan del Sol. Una aclaración importante, Helios es el dios primordial del Sol, la encarnación física de la estrella misma. Apolo, por otro lado, es más un dios de la luz en un sentido amplio, incluyendo la luz del Sol, pero está más conectado con la iluminación mental, las artes, la música y la profecía, no con el sol físico. Muchas veces, Helios es confundido con un titán, pero en realidad, es un dios primordial. Nació de la unión del titán celestial Hiperión y Ti, la titánide de la vista. Así que este es tu hijo del que me hablaste, Apolo, ¿no?, preguntó Helios, su voz resonando con una autoridad milenaria. Sus ojos, dos soles en miniatura, se fijaron en Naruto, quien hizo una reverencia profunda, mostrando respeto. Sí, es el de quien te hablé, y mi futuro heredero, respondió Apolo, con una pizca de orgullo en su voz. Ya veo, dijo Helios, sus ojos evaluando a Naruto. Dime, joven, ¿te gustaría ser mi aprendiz? Naruto se quedó sorprendido. No todos los días uno de los primordiales le preguntaba si quería ser su aprendiz, pero entrecerró los ojos. Esto es demasiado bueno, tiene que haber un pero, pensó analíticamente. Su tía Estia le había martillado el sentido común en la cabeza, y ahora lo agradecía. Helios sonrió, un brillo de satisfacción en sus ojos. El chico era perspicaz, cualquier otro en su posición habría aceptado sin rechistar. Tienes razón, dijo Helios. A cambio de ser mi aprendiz, tendrías que ser mi campeón. Sin embargo, seguirías teniendo libre albedrío. Lo único que te pediría sería realizar algunos trabajos en mi nombre y representarme. Y a cambio, tendrás algunos beneficios, como heliocinesis incomparable, la capacidad de crear y manipular todos los aspectos del Sol. Esta habilidad es capaz de hacer cualquier cosa, desde varios grados de calor y luz hasta llamaradas solares masivas. Piroquinesis incomparable, la habilidad psíquica que permite crear y controlar el fuego con la mente. Clarividencia, capacidad de pensar y comprender con perspicacia, agudeza e ingenio. Regeneración rápida, una capacidad acelerada de curación. Termoquinesis, la capacidad de generar calor pero no necesariamente construcciones de llama, como es el caso de la manipulación de fuego. La manipulación del calor también se conoce como calocinesis, control del calor, manipulación en caliente o termocinesis. Sé que suena a muchas cosas, pero si lo piensan, no son tantas, ya que si Naruto puede manipular el poder del sol, lo que mencioné solo deriva de su poder, es decir, son habilidades secundarias de su poder, solo que las resalto para que sepan cuáles son. Esas serían algunas de las ventajas. Sé que suena a muchas cosas,
Pero tú podrías hacer eso, solo que al convertirte en mi campeón, estas habilidades se mejorarían a otro nivel mucho más avanzado. Y yo, personalmente, te entrenaría en ello, dijo Helios, esperando la respuesta de Naruto. Naruto se quedó pensando. Esto era un ganar-ganar para ambos. Lo único que tendría que hacer era representar a Helios y quizás realizar algunas misiones en su nombre, algo que podría ser divertido. Acepto, dijo Naruto, su decisión tomada. Apolo sonrió. Bueno, ya no tengo que hacer nada aquí. Y Naruto, te veré en unos años, dijo para despedirse con la mano y desaparecer en un destello. Helios se levantó de su trono, una sonrisa maníaca se extendió por su rostro, revelando un poder apenas contenido. Bueno muchacho, cuando terminemos tu entrenamiento, me encargaré de hacerte una fuerza de la naturaleza temida y respetada. Haré que el mocoso de Zeus parezca un juego de niños para ti. Naruto tragó duro, una mezcla de emoción y un ligero temor recorriéndole el cuerpo. El camino hacia su destino como un dios legendario acababa de comenzar.